Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal, amigos? Esto es Radio INA. Yo soy Juan Stack. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en esta emisión de la serie Somos nuestra memoria. Hoy vamos a hablar sobre un proyecto de arqueología muy peculiar, muy particular, que es el proyecto de arqueología marítima del puerto de Acapulco. Y para ello hemos invitado el día de hoy, y aceptó nuestra invitación, lo cual nos da mucho gusto, el doctor Roberto Junco Sánchez, quien está al frente de este recién parido proyecto, se puede correcto, decir. Sí. Bienvenido, Roberto, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Juan, es un honor estar aquí con ustedes. Muy bien, comenzaremos hablando de la arqueología subacuática, que aunque ya Pilar Luna nos ha aclarado algunas cosas sobre qué es eso, que se habla tan poco de ello y tiene una actividad tan grande. ¿De qué manera se involucra la arqueología subacuática con este nuevo proyecto de arqueología marítima del puerto de Acapulco? Bueno, pues la arqueología subacuática es una subdisciplina, ¿no?, de la arqueología, que pues evidentemente se hace bajo el agua, ¿no? El medio en el que se trabaja es bajo el agua, y es increíble la cantidad de vestigios arqueológicos históricos que existen bajo el agua, en mares, en ríos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta subdisciplina ataca todo este medio, toda esta parte de cosas que hay bajo el agua, y pues esto en nuestro país implica muchísimas cosas, ¿no? Desde cuestiones prehispánicas, cuestiones de primeros pobladores de América, y por supuesto época colonial y siglo XIX, ¿no? Entonces hay desde contextos de cazadores recolectores que quedaron sumergidos, cuestiones de ofrendas y vida cotidiana prehispánicas en el mundo maya, o por ejemplo en el Nevado Toluca que platicábamos hace rato, ¿no? Una cuestión ahí ritual, y pues barcos hundidos, infraestructura portuaria, etcétera, ¿no?, de época colonial. En los mayas estamos hablando no solo del mar, sino de cenotes, obviamente. Exactamente, sí. O más de cenotes que del mar. Ambas cosas, ¿no? Sí, se encuentra infraestructura portuaria, o bien ofrendas y utilización de estos cuerpos de la península, sobre todo de Yucatán. Entonces, bueno, pues la arqueología subacuática es esta disciplina que se encarga de lo que hay bajo el agua, y hay varias, ¿cómo podríamos decir? Varias dinámicas ahí, ¿no? Hay los que se enfocan, por ejemplo, a la cuestión de arqueología náutica, que tiene que ver con propiamente los barcos, su construcción, pues los cargamentos, las rutas, etcétera, ¿no? O hay también una vertiente que es la arqueología marítima, que es pues la relación del hombre con el mar, y son todos estos vestigios que están en el mar, o bien también fuera del mar, pero que están relacionados al hombre y el mar, ¿no? Entonces la arqueología subacuática, marítima, náutica, siempre se anda ahí más o menos empatando una con otra, pero abarcan más o menos todo esto, ¿no? Evidentemente Lina pues tiene hace ya más de 30 años un área de arqueología subacuática fundada por la arqueóloga Pilar Luna, y que pues ha hecho un gran trabajo en estos 30 años, y pues en esta área de Lina nos ha tocado atender un poquito todas estas cosas. Entonces, ya desde entrando ya un poquito en cuestión de historia y todo esto, te quiero decir nada más que la arqueología subacuática, marítima, náutica en México tiene una muy larga historia, o sea, pero a nivel mundial, y su antecedente primero, quizás vale la pena resaltarlo, es del Paso y Troncoso. Del Paso y Troncoso en 1891 hace prospección subacuática con escafandras, o sea, todavía no existía. ¿Él personalmente? No. O sea, él dirige un grupo de buzos, traen buzos que estaban trabajando en el puerto de Veracruz en ese momento, en los trabajos de la Pearson Company y todo esto, y los pone ahí en la Antigua a buscar los barcos de Cortés. Las famosas carabelas atadas a las ceibas que perforaron, no quemaron, perforaron para que se hundieran. Exactamente. Sí. Pues 1891. Y hay las fotografías de estos buzos con escafandra, sumergiéndose en aguas veracruzanas para localizar esto.
cuenta Galindo ahí en alguno de los anales del museo que sí encontraron algunas monedas y algún tipo de cuchillo, algo encontraron. Pero desafortunadamente el informe, el trabajo se perdió, entonces lo único que nos llega es esto de Galindo, estas referencias de Galindo años después y las fotografías que quedan de la expedición. Pero entonces la historia de la arqueología subacuática en México es antiquísima, 1891. Después, bueno, pues ya hubo... Galindo es el director de... pues... Mencionaste ahorita a Galindo, pero... Sí, pues uno de los arqueólogos de los años 20, 30. Ya desde entonces también. Sí, pues también de esa época, ¿no? Del Paso y Troncoso, pero él sí lo deja constatado en alguno de los números de los anales de la primera época incluso, ¿no? Posteriormente, bueno, pues ya sabes que vino se creó el Escuba, ¿no? Inventan el Escuba en la Segunda Guerra Mundial, Cousteau y todo esto, y eso pues abre un mundo de posibilidades y la gente se pone a investigar, a buscar en arrecifes. El Escuba es un equipo para sumergirse. Es el equipo personal para, ¿no? Que es el Self-Contained Underwater Breathing Apparatus, ¿no? El aparato personal para andar abajo el agua, ¿no? Y entonces eso abre un chorro de posibilidades y empiezan exploraciones. El Club de Hombres Ranas de México en los 50s, el CEDAM, y empiezan a armar expediciones buscando restos, ya sea por accidente o porque quieren encontrar naufragios, por ejemplo el CEDAM, y empiezan a aparecer todos estos diferentes contextos, ¿no? Barcos, ofrendas en el Nevado de Toluca en los 50s es cuando se empiezan a encontrar. Desde entonces. Y claro, pues ahí es como también otro de los antecedentes, ¿no? Y ya formalmente, en los años 70 es cuando el INAH ya crea una división particular de arqueología subacuática, ¿no? Y desde entonces pues se ha trabajado mucho en el Golfo de México, en aguas interiores, en fin, una serie de contextos que abarcan pues todas las temporalidades, ¿no? Entonces un poquito la arqueología subacuática, y bueno, dentro de toda esta labor de arqueología subacuática, en 1999 un norteamericano, Edward von der Porten, reporta que empiezan a aparecer pedazos de porcelana china del siglo XVI en las costas de Baja California. Entonces se organiza una primera temporada de campo con el Centro INAH Baja California y la Subdirección de Arqueología Subacuática, que ya en ese momento era subdirección, porque empezó como departamento, me parece, en 1980, una cosa así. ¿En qué parte de Baja California, perdón? Es cerca de Guerrero Negro. Por Guerrero Negro. Cerca de Guerrero Negro. Y bueno, pues entonces empieza a aparecer toda esta porcelana y surge el proyecto Arqueología Galeón de Manila, Baja California, que es un proyecto que ya lleva como 12 temporadas, más o menos, y en el que se han localizado alrededor de 1800 tiestos de porcelana. Esto en Baja California. Algunos objetos de bronce, monedas chinas, monedas españolas, en fin, un contexto padrísimo de Galeón de Manila de los años 1570, de los primeros galeones de Manila que llegaron a América. Uno siempre piensa que el Galeón de Manila llegaba a Acapulco directamente, pero no, por las corrientes marinas tenía que llegar más al norte o algo así. Es correcto, sí. Desde la época de Cortés se intentó llegar a las islas de la especería, ¿no? A estas islas que están hoy en día en Indonesia, las Molucas, ¿no? Que eran los grandes centros de producción de clavo, de pimienta, de canela, en fin, de todas estas especies. Y el propio Cortés, con permiso de Carlos V, empieza a generar los primeros astilleros en el Pacífico, empiezan a armar las primeras naves y empiezan a mandar las primeras expediciones. Y las primeras expediciones logran llegar allá. O sea, estamos hablando de los años 30, 40 del siglo XVI. Los barcos llegan allá, pero no tienen cómo regresar. Y entonces, para ese momento, los portugueses ya estaban en la zona. Ya también habían llegado, pero ellos vía el mar Índico, o sea, el Cabo de Buena Esperanza en África. Los portugueses ya estaban asentados en Goa, en la India, tenían ya sus bases en Malaca, Macao, todas estas cosas. Y entonces empiezan a encontrar españoles y portugueses del otro lado del mundo.
los españoles no lograban encontrar la manera de regresar por el Océano Pacífico, y pues se regresaban con los portugueses. La vía larga. La vía larga, le daban la vuelta al mundo prácticamente. Literalmente. Entonces durante 40 años estuvieron intentando la manera de poder regresar a los dominios españoles en América, y no es hasta 1565, en la expedición de Legazpi, que Urdaneta, el famoso monje marino, este personaje de novela, ¿no? que anduvo muchos años viviendo por allá. En una de estas primeras expediciones él se quedó allí. Entonces pues tenía un conocimiento de la población local, era medio antropólogo el tipo, era medio guerrero, o sea, se agarraban a catorrazos ahí con los portugueses o con los locales, pero acaba dedicándose, se mete de monje al final, ¿no? O sea, como que ya se cansa, tuvo sus mujeres allá, o sea, el tipo hizo de todo, y tenía una gran experiencia marítima. Entonces, en la expedición de Legazpi, Felipe II lo manda a él que vaya con la expedición, que sale de La Coruña, atraviesa el sur de América, llegan hasta las Filipinas, y desde ahí es que en 1565 Urdaneta logra descubrir la manera de regresar. Y la manera de regresar fue aprovechar la corriente del Kuroshio, que es una corriente que pasa por las costas de Japón, subiendo hacia el norte, y más o menos como a la altura de San Francisco, a esa altura es que logran hacer el trayecto hacia América. Y una vez que se encontraban cerca de las costas de California, y esto lo sabían porque aparecían en el mar plantas, ¿no? Plantas costeras, ciertos tipos de animales, aves, en fin, ellos tenían todas estas señales del mar que los marineros son muy duchos para ese tipo de cosas. Porque en todo ese mar no hay islas, no hay... Hay algunas islas, y muchas las descubrieron los españoles, como Hawái, por ejemplo, Hawái, que digan que Cook y todo. Pero sí, en esa parte norte no hay verdaderamente islas, no hay... Entonces era llegar hasta allá. Un viaje larguísimo, cabe mencionar que muchas veces tardaban 6 meses. Entonces, tú imagínate estar confinado 6 meses a 30 metros de largo de barco, pues te vuelves medio loco, ¿no? De hecho, la comida, el escorbuto. La comida, el escorbuto, las tormentas, ¿no? Los pensamientos negativos, ¿no? De hecho, vale la pena que te comente que hay un exvoto ahí en la Catedral de Oaxaca, padrísimo, de un galeón de Manila. Y entonces aparece el barco, y es un exvoto de 1740. Nuestra Señora de Guía se llamaba el galeón de Manila, y es un devoto que le promete a la Virgen de la Soledad, Oaxaca, que le va a hacer un súper regalo si sobreviven. Y está el cuadro precioso, ¿no? Que es un cuadro bastante grande, y pues salen ahí reparando el barco y todo, ¿no? Entonces era un viaje muy largo, muy difícil, una travesía muy dura, pero pues claro, el interés tiene pies, ¿no? Si tú lograbas hacer la travesía, pues claro que te volvías alguien rico, ¿no? O sea, traías todas esas mercancías y esas cosas. Y entonces, bueno, pues se hacía mucho eso. Entonces Urdaneta es el primero que logra descifrar esta ruta. Esta ruta no varía mucho durante 250 años, que es lo que dura el galeón de Manila. Y consiste eso, ¿no? A la altura más o menos de San Francisco, cruzar América, y cuando ya se sabían cerca de la costa, bajar caboteando hasta el puerto de Acapulco. Algunas paradas podían hacer, sobre todo agua, algo de fruta para el escorbuto, en fin, avisar también en tierra que el galeón ya se aproximaba, ¿no? Que era siempre una gran noticia, ¿no? Para los comerciantes de la Ciudad de México. Que eso es otro de los puntos que también estamos tratando de estudiar mucho, es el carácter cíclico del galeón de Manila, ¿no? Era algo que irrumpía todos los años. O sea, era una fiesta, ¿no? Ahí viene el galeón de Manila, ¿no? O sea, y el galeón de Manila también, aprovecho para mencionarlo, no era esta cosa de productos suntuarios que solamente la clase alta del virreinato consumía, etcétera. El galeón de Manila era algo para todo mundo, incluso la sirvienta del virrey, ¿no? Algún lacito de seda de color precioso se podía bordar en sus trenzas, y
a lo mejor no te alcanzaba para el plato de porcelana, pero el que estaba roto, pues sí, ¿no? Y entonces pues comías con uno ahí que tenía una cosita rota, pero el galeón era para todo el mundo en realidad. Eso es lo que nosotros estamos tratando de mostrar, ¿no? Sí, de se alguna pensaba manera. que solamente traía riquezas así, Exactamente, marfiles, sí. sedas y Sí, las a lo mejor, especias. pues las especias, pues no le ibas a echar ya una cucharada de canela, pues le echabas una pizquita, ¿no? Entonces es lo que alcanzaba. nosotros queremos, que era para todo mundo, ¿no? Ah, qué interesante. Y que era una fiesta, o sea, que era una fiesta que todos los años, pues, las tiendas se iban a abastecer de estas especias. Enero, febrero, Exactamente, más o menos. diciembre, enero era cuando solía llegar. Y entonces irrumpía en la vida cotidiana del virreinato, porque se abastecían los vendedores de toda esta maravilla de Asia, ¿no? Entonces, bueno, como te comentaba, pues llegaba el galeón a Acapulco, fue Urdaneta en 1565 el que descubre el tornaviaje, y prácticamente esto permanece sin cambios durante 250 años, ¿no? Entonces, bueno, teníamos el proyecto Galeón de Manila en Baja California, y a partir de este proyecto Galeón de Manila es que empezamos a ver otros diferentes sitios en la costa, etcétera, relacionados al tema. Entonces, cuando yo estaba haciendo la maestría en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, yo ya tenía mucho interés en esto del Galeón de Manila, y le pregunté a uno de mis asesores, Rubén Manzanilla, el doctor Manzanilla, oye, pues ¿qué onda? ¿Dónde has visto tú porcelana ahí en Guerrero? Que te conoces Guerrero de la P a la Pa. Ah, no, pues sí, que ahí en Río Chiquito, cerca de Petatlán, hay un tiradero de porcelana. No, pues ya me hiciste feliz. Y que agarro el coche y me voy para allá, y dicho y hecho, ahí regado en medio de la nada, de repente pedacitos de porcelana del siglo XVI. Petatlán es donde hay un gran acantilado, ¿no? Cerca de Petatlán está precisamente una como especie de bahía, más o menos, ¿no? Y está el morro de Petatlán. San Luis de la Loma, en fin. Sí, está Costa Grande que le dicen. Es la Costa Grande. Y Petatlán, pues una fundación muy temprana, del siglo XVI, y bueno, pues hice mis recorridos de superficie ahí, recogí toda esta porcelana, me puse a estudiarla, y curiosamente esta porcelana aparecía ligada a una mayólica, un tipo de cerámica manufacturado aquí en México, una tecnología que nos viene de España, vía los árabes, ¿no? Una tecnología, la mayólica, la famosa talavera, ¿no? Que tan característica. De la reina. Sí, exactamente. Y me puse a hacer mis análisis ahí de maestría, y a través de ver la composición ya de esta mayólica, descubrimos que venía de Michoacán. Y entonces empezamos a hacer una especie de relación arqueológica de esta ruta que iba probablemente desde Acapulco hasta más o menos Zacatula, y de Zacatula por el río Balsas hasta Michoacán. Entonces, empezamos a ver que no solo es la ruta de Acapulco, a Cuernavaca, a Puebla o a México, y que de ahí se distribuía todo, o que incluso mucha gente habla de que de ahí se iba todo a Veracruz y se embarcaba para España, sino que empezamos a ver esta distribución de los productos del galeón por todo México, y por todo México encuentras, o sea, a mí me ha tocado en Reales, en Zacatecas, en Valladolid, en Campeche, por todos lados aparece la porcelana china, ¿no? O sea, había una distribución de estos productos enorme, y como te decía, o sea, yo creo que todo el mundo la consumía, o sea, todo el mundo consumía estas cosas, no era que nada más el virrey le sacaba jugo al Galeón de Manila. Entonces, bueno, empezamos a ver esto allí cerca de Petatlán. Posteriormente, para el doctorado, me interesé mucho también ahí en la zona, en Zihuatanejo, unos barcos que había quemado el pirata inglés Anson, que es uno de los que captura, uno de los piratas que captura un galeón de Manila, de los pocos que fueron capturados. Anson, el almirante Anson o el pirata Anson, depende a quién le preguntes. ¿Y esto de este lado, o sea, en América? Sí, lo captura ya en Filipinas. En Filipinas. Lo estuvo aquí acechando, pero por X o Y se pasó el galeón, no lo pudieron capturar, y entonces se va para Asia, pues ya los españoles lo estaban persiguiendo. Pero antes de partir para Asia, en Zihuatanejo quema tres barcos que había capturado en la zona de Chile, en el sur, porque pues prácticamente recorrió toda América, y sí logramos encontrar un ancla
ya no encontramos como per se así el barco y todo, ¿no? Pero hay una gran sedimentación, es una bahía chiquita y con montañas muy altas, entonces hay mucha sedimentación, pero sí encontramos una de las anclas de los barcos. Entonces, bueno, en torno a... ¿Ustedes la encontraron en mar o en tierra? Perdón. No, en mar bajo el agua. Sí. Hicimos prospección, estuvimos prospectando la bahía, que fue todo un show porque pues venían las embarcaciones y teníamos que desviarnos, pero bueno, fuimos armando ese rompecabezas. Y el mar no es tranquilo ahí. Pues más o menos, no está tan rudo como en otros lados, pero pero bueno, a lo que voy con esto es que empezó a surgir como esta idea de hacer arqueología del tema del Galeón de Manila, porque hay muchos contextos, hay muchas cosas con qué trabajar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí viendo la bibliografía, pues hay varios galeones de Manila hundidos, ¿no? Así no son tantos, para los 250 años que duró, no son tantos, pero por ejemplo está el Concepción, ahí en las Islas de Guam, trabajado por Cazatesoros, pero con algunos estudios arqueológicos, una colección muy importante de cerámicas, de porcelanas y de joyería que venía de Asia hacia América. O sea, de América salía prácticamente la plata, que era lo que codiciaban en Asia. Hasta en acuñada también. Acuñada, exactamente. Pero sobre todo, pues, plata acuñada, pues algo de cacao, papel, toda la cuestión de cartas de burocracia, porque Filipinas dependía de México, tanto en lo civil como en lo religioso. Nueva España, sí. Sí, de la Nueva España. Y entonces ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues está el Margarita, está el San Diego, que se hundió en 1600 ahí en Manila, en un contexto ahí de pelea con los holandeses, que ahorita hablaremos de los holandeses. Para lo de Acapulco está el San Agustín en California, ¿no? Cerca de San Francisco, y en Oregon parece que hay otro. Entonces ahí tenemos localizados 6-7 galeones. En Filipinas hay un par también. Y por supuesto el que tenemos en Baja California. Entonces, Doctor Roberto Junco, te quiero preguntar, ¿el galeón viajaba solo, traía una especie de escolta, o viajaban de 2 en 2, de 3 en 3? O... Sí, mira, generalmente casi siempre viajaba solo. ¿Solo? Sí, era un barco aparte muy grande y generalmente viajaba solo. Sin embargo, por legislación, el rey dictaba que tenían que ser 2 barcos nada más, de cierto tonelaje, de cierto tamaño. Pero los comerciantes se saltaban las regulaciones y decían, en vez de hacer 2, vamos a hacer 1, pero grande. Y entonces se ahorraban ahí una lana, y casi siempre era un barco. Pero sí hubo algunas veces que sí respetaban y iban 2 barcos. Siempre se pasaban del tonelaje y siempre iban más cargados de lo que debían ir cargados. O sea, eso sí son como las constantes. ¿Se hacía un galeón específico para cada viaje? ¿O el mismo galeón podía hacer 5 viajes? Exactamente, un galeón podía hacer 2, 3, 5 viajes incluso, ¿no? Se aprovechaba al máximo. Claro. Sin embargo, era un viaje tan difícil y tan largo, pues que no duraban tanto, a pesar de las grandes maderas que usaban. Desde el principio de la ruta comercial hubo una especie de competencia entre los astilleros de México, los de Centroamérica y los de Filipinas por ver quién construía estos barcos. Entonces, en las primeras épocas, digamos, en México se empezaron a construirse en Centroamérica, muy buenas maderas también, y en Asia. Y entonces en Asia, en realidad eran más baratos de hacerse y con mejores maderas, tenían la teca y otras maderas la teca es muy resistente. Que son resistentes. Entonces esa competencia la acabó ganando Asia, Filipinas, y incluso hubo encomienda de fábrica de barcos. Entonces ponían a la población indígena a cortar las maderas y todo esto. Sí, entonces era mucho más barato hacerlos allá y con mejores maderas, ¿no? Y tenían pues todo el hierro proveniente de China y todo eso para hacer la clavazón. Muy buenas velas en el norte de Filipinas, en la provincia de Ilocos Norte, toda la jarcia. En fin, grandes barcos, los barcos galeones siempre fueron de los barcos más grandes a través del tiempo. O sea, es decir, los barcos que se utilizaban en el Atlántico siempre fueron mucho más pequeños. Entonces era como apostarle todo a un gran barco. Y eran barcos, te digo, muy grandes. Pues sí, fueron modificándose con el tiempo, se fueron haciendo más por así decir, aerodinámicos, más dinámicos al agua, pues les fueron bajando el castillo de popa y de proa, se fueron afragatando los barcos, se fueron haciendo, pero siempre fueron muy grandes, ¿no? Muy afragatándose como alargándose. Alargándose y bajando el sí.
Te digo, se conocen muy pocos galeones arqueológicamente. Esto todo lo sabemos por las descripciones, las pinturas, los grabados, etcétera. O sea, no existe un galeón físicamente, un pecio, un hundimiento. Pues el San Diego, pero los condenados del San Diego, el Frank Godio, nunca sacó los planos. O sea, nunca han sacado los planos de ese trabajo, entonces no tenemos esa información. Siempre es algo que les decimos a los colegas filipinos, oye, pues ya publiquen eso. ¿De cuánto mide un galeón? ¿30, 50, 100 metros? No sé. Sí, pues sí, digamos como el San Diego, pues sería como de 30 metros. 30. Pero ya el San Diego, pues es de justamente entre el siglo XVI y XVII, ¿no? 1600 se hunde. Ya para esa época eran buques de 500 toneladas, ¿no? Toneladas en un sentido cúbico. Era una medida cúbica al principio. Hoy en día lo entendemos nada más como de peso, pero antiguamente hablar de toneladas o toneles era hablar de cúbico, de un tonelada espacio. métrica Es como de un espacio, ¿no? Que ese espacio pues le alcanza tanto peso, pero era una especie como de volumen. Era el arqueado famoso que se llamaba, que era la medida en que medían los barcos, o sea, cuál era su capacidad de carga, pero no en peso, sino en volumen. Y entonces todavía no tenemos muchos ejemplos de eso, pero van a ir saliendo los ejemplos y vamos a poder estudiar estos galeones. Por ejemplo, hay muchas preguntas que me gustaría ver ya en el registro arqueológico, ¿no? O sea, si había especie de soluciones prestadas a estos diseños europeos construidos en Asia, pero sí también esta cuestión de la tradición de construcción naval asiática, que es muy antigua, como lo platicábamos, ¿no? Y de gran calidad. ¿Qué tanto se pudo llegar a adaptar eso a estos diseños europeos, ¿no? Habrá que ver todo eso. Son de las cosas que precisamente esta arqueología del Galeón de Manila quiere abordar en algún momento, ¿no? De la parte de la construcción naval, ¿no? Sí, por las crónicas y todo eso sabemos, pues usaban esta madera para esto, usaban esta para esto, etcétera, pero ya viéndolo arqueológicamente, pues va a ser muy interesante ver, ¿no? Eso. Entonces, como te decía, se empezaron a dar varios diferentes trabajos que nos apuntaban a que se podía hacer esta arqueología del Galeón de Manila, y poco a poco hemos estado contactando con todos estos investigadores de estos sitios que te menciono, ¿no? El Concepción, el San Diego, el San Agustín, Obregón, pues para reunirlos. De hecho, ahora en enero en el Society for Historical Archaeology vamos a presentar una mesa sobre arqueología del Galeón de Manila en América. Entonces van a hablar los del Galeón de Manila de Oregón, los del San Agustín, nosotros con lo de Acapulco, con lo de Baja California, y por ahí alguien va a meter algo de Filipinas, que bueno, pues ya nada más ahí, no, en realidad es más como lo de América, pero es parte de esta cuestión académica de ir despertando el interés y que se hagan más trabajos de esto, ¿no? O sea, que agarre fuerza, ¿no? Esta cuestión del Galeón de Manila, porque pues es un tema precioso. O sea, yo siempre digo que el Galeón de Manila es como una fiesta de lo inclusivo, de las conexiones culturales, o sea, es como algo que deberíamos celebrar, ¿no? Que desde hace 400 años, lo que sea, están interactuando culturas tan lejanas y tan diferentes, ¿no? La primera globalización, se puede decir. Mucha gente lo habla así, ¿no? Ajá. Que es la primera globalización. Entonces, tú imagínate en un Galeón de Manila, llegando a Acapulco, de repente, pues había un guatemalayo y había a lo mejor una chamaca de la India, ¿no? O sea, como la famosa China poblana, y entonces vienen en un cofrecito pues todas estas especies, ¿no? Y vienen rubíes de Birmania, y vienen zafiros de Sri Lanka, y vienen la canela de Ceilán, ¿no? De Sri Lanka, sí. Y viene la pimienta de la costa de Malabar, y viene el clavo de las Molucas. En fin, imagínate tú toda esa mezcla de cosas, de pueblos, de culturas, ¿no? Y que de alguna manera se digiere aquí en la Nueva España. O sea, llega todas esas cosas, y ¿qué hacemos aquí? Pues nos inventamos que para el mole le podemos echar esto, y que en el vestido de la china le vamos a poner ¿no? Se digiere aquí, o sea, pero todas estas conexiones
Entonces, por ejemplo, pues no sé, platicábamos de la mayólica, ¿no? Pues ya desde el siglo XVII, ¿no? Los loceros de Puebla dicen, y tiene que parecerse a la de la China, blanco y azul, ¿no? Y todas las transformaciones y cosas que nos vienen de allá, ¿no? Entonces, eso también es parte del proyecto de la arqueología del Galeón de Manila, es ir agarrando todas estas madejitas y empezar a tejer un poquito más fino, ¿no? Porque a partir de 1815, pues obviamente se nos olvida, ¿no? El Galeón de Manila pues ya desapareció y solo se acuerdan las gentes de mucho abolengo y que tienen la vajilla de los tatarabuelos y no sé qué con el escudo de armas, pero se nos olvida que eso fue una presencia constante, cíclica, anual en la vida de... Y muy larga, y muy larga. 250 años. Uh-huh. Entonces, entonces de eso se trata, ¿no? De ir tejiendo fino toda esta historia, de ir juntando todas estas cositas y volverlo a recordar, ¿no? Para que todo el mundo lo tenga presente, ¿no? De que tantas cosas nos vienen de allá que, como decía Rafael Bernal, su obra fantástica sobre todo esto, ¿no? Que cada vez que hay una fiesta en México, pues estamos evocando todo eso, ¿no? Porque los cohetes venían de China, ¿no? Las peleas de gallos allá de Filipinas, el papel picado de China, pues está. Y entonces de repente te das cuenta la influencia que había de todo esto. Era enorme, pero se nos olvidó. Y a los filipinos peor, porque se les olvidó 2 veces. Uh-huh. Se les olvidó cuando lo interrumpe Morelos y luego cuando los españoles se apropian todo el siglo XIX de Filipinas y luego los gringos que les quitan a los españoles las Filipinas. Entonces a ellos se les olvidó doble. Entonces cuando ellos se acuerdan de esto, se acuerdan nada más del siglo XIX español, pero ya no se acuerdan del lazo con México. Y tú vas a Ilocos Norte y te metes a una iglesia y ves en plata a la Virgen de Guadalupe. O sea, la conexión era brutal. Entonces, bueno, parte de esta arqueología del Galeón de Manila es eso. Hacemos una pequeña pausa para recordar a nuestro auditorio que estamos platicando aquí en Radio INA a través del programa Somos Nuestra Memoria con el arqueólogo, con el doctor Roberto Junco Sánchez, sobre el proyecto de arqueología marítima del puerto de Acapulco. Les recordamos que transmitimos a través de www.radio.ina.gov.mx desde la colonia Roma de la Ciudad de México para todo el planeta. Y vamos a continuar hablando sobre este proyecto de arqueología marítima del puerto de Acapulco después de estos antecedentes que son fascinantes. Yo quisiera seguirme con los antecedentes, pero hay que entrar de lleno a hablar del proyecto concreto de arqueología marítima del puerto de Acapulco y muchos acontecimientos recientes que han marcado, que han sorprendido incluso a los arqueólogos. Uh-huh. En fin, hablemos ya sobre los antecedentes ya están dados, pero concretamente en Acapulco hubo un hallazgo, una especie de situación fortuita que nos platicarás. Uh-huh. Pues te comento, entonces ya todo este contexto de Manila, un viejo amigo buzo de Acapulco, Pepe Vázquez, me comenta, oye, pues sabes que estuve trabajando ayudándole a los del club de yates haciendo un dragado. El buzo deportivo. Buzo deportivo, pero hace trabajos industriales, de lo que se pueda, ¿no? Ya. ¿Y qué crees? No, pues mira, y me enseña una moneda de plata siglo XIX austriaca. ¿Cómo crees que te salió eso ahí? Sí, no, y mira esto, ¿no? Y porcelanas, pero inglesas, porcelanas inglesas del siglo XIX, ¿no? No manches, que te salió todo eso. Sí, ¿no? Que pues tenemos que armar un proyecto, o sea, ya hay que ir, a ver qué onda ahí. Esto más o menos le salió como a 1,5 metros bajo el sedimento. O sea, estuvo excavando para poner uno de estos pilotes que van ahí en los pontones del club de yates. Uh-huh. Y como a 1,5 metros, 2 metros, le salió todo esto. Entonces, bueno, pues la idea fue ir a hacer una especie de trabajo y bajar incluso de ese 1,5 metros a ver si había también materiales coloniales. Uh-huh. Porque, pues claro, también Acapulco, grandes montañas, pues gran sedimentación, más pues toda la población que existe, claro, etcétera. Entonces había la idea de ir a intervenir ya a Acapulco formalmente, era la excusa perfecta. Y en el contexto de eso, platicando con Víctor Hugo Jasso, el director del Museo del Fuerte de San Diego, el Museo Histórico del Fuerte de San Diego, me dice,
pues ¿qué crees? Que ahorita en unos trabajitos nos salió un basurero colonial. Y yo me quedo, ¿qué? A ver, ¿cómo que te salió un basurero colonial? Basurero siempre nos suena como feo, pero para los arqueólogos, riquísimo. Exactamente. Claro. Para un arqueólogo, un basurero, pues es todo, ¿no? El arqueólogo siempre anda trabajando con la basura del pasado, de alguna manera, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo? No, pues vamos ya, mándame una carta, te mando yo otra, y a los 2 días ya estábamos en Acapulco. Allí pues otra vez le pedí el apoyo al doctor Rubén Manzanilla, que fue asesor mío de tesis, y bueno, pues siempre ha sido un maestro que admiro mucho. Él está en salvamento, ¿verdad? Él está en salvamento arqueológico, y pues él adora Acapulco, porque él hizo todo el salvamento de la carretera México-Acapulco, y se recorrió Acapulco durante muchos años y nunca había encontrado un solo pedazo de porcelana. Entonces yo decía, no puede ser. Entonces, Rubén, ¿sabes qué? Acaba de salir esto. Vámonos, que no sé qué. Y ahí vamos. Ya llegamos con Jason, nos dice, pues vengan, miren, acá estaban haciendo algo de infraestructura ahí de luces o no sé qué cosa en la parte externa del fuerte, la parte que da, digamos, a la costera, que hace 100 años pues era donde llegaba el mar. O sea, es terreno ganado al mar, por donde transitan los vehículos. Entonces, digamos, en ese lado, y entonces decidimos hacer un pozo de 2x1. Ahí contamos con el apoyo de el antropólogo físico Salvador Estrada. Y en 2x1, pues nos salió un mar de cosas, ¿no? 2x1, pues sí, un hoyito. Un hoyito de nada, sí, pero nos salieron un pocito. Un montón de cosas súper interesantes. Chorros de porcelana de todas las épocas, o sea, todo revuelto. Al lado de un tiesto de porcelana china del 16, pues una latita de Coca-Cola, ¿no? Y todo revuelto. Prehispánico mucho, que no se sabía que había habido una ocupación prehispánica en la parte alta del cerro. Entonces también fue un descubrimiento muy importante, y que también estamos pues ahorita por sacar un articulito de eso. Gran cantidad de mayólica, mucho vidrio, cosas de metal, botones, en fin, toda una serie de cosas ahí, que no nos podíamos creer. Y entonces ahí fue cuando ya con esos materiales, pues ya formamos el proyecto ya oficial, lo metimos al Consejo de Arqueología, y pues en ese proyecto no era nada más trabajar el fuerte, sino trabajar todo Acapulco, o sea, tratar de buscar Acapulco y su hinterland, o sea, todo lo que pudiéramos encontrar que estuviera relacionado a la historia de Acapulco, al Galeón de Manila, porque el Galeón de Manila y Acapulco tienen una historia pues súper estrecha, ¿no? Evidentemente, y entonces de alguna manera poder reconstruir pues cómo era la población de Acapulco en época colonial, qué comían, qué vestían, quiénes eran, incluso racialmente, no debe haber sido un melange ahí brutal, y bueno, pues ya metimos el proyecto y nos lo aprobaron, ¿no? Y bueno, pues de lo que salió en esa temporada, digamos, de mayólicas, por ejemplo, encontramos cerámicas que venían de Michoacán, de Jalisco, San Luis Potosí, la zona de Puebla, México, Oaxaca, en fin, empezamos a ver que había materiales, pero de un montón de lugares, ¿no? Entonces eso nos permite empezar a ver las rutas comerciales, ¿no? Del comercio en la Nueva España, hacia el interior. En cuanto a la porcelana, pues muy, muy rápido quedó claro que a largo plazo el catálogo de las porcelanas de Acapulco iba a ser el gran catálogo de la porcelana que llegó a América. O sea, de la porcelana que se difundió en el Imperio Español. Lo mismo la que vas a encontrar en Perú, que la que vas a encontrar en Cuba, que la que vas a encontrar en España, toda pasó por Acapulco. Entonces ahí también pues va a ser una de las grandes colecciones, y que ahorita con la temporada que tuvimos, bueno, pues ya estamos en las nubes. Tú has estudiado mucho sobre cerámica. Algo. O sea, tú ya reconoces, nada más ves una pieza y dices, esto es siglo tal, esto es dinastía tal, esto... Más o menos. Digo, reconocer que es de Puebla, de Zacatecas. Sí, más o menos. Más o menos pues, es parte de las herramientas, digamos, que del arqueólogo. Del arqueólogo. Entonces ese catálogo de porcelanas va a ser importantísimo. Importantísimo. Eso quedó de manifiesto desde ese momento. Y te digo, cosas muy interesantes pues de la vida cotidiana del fuerte, ahí empezaron a salir, ¿no? Por ejemplo,
diferentes tipos de balas, ¿no? De diferentes épocas, partes del armamento, ¿no? Las piedras, las lascas de pedernal para poder incendiar la pólvora, ¿no? Y que saliera el tiro, toda una serie de cosas que nos empiezan ya a hablar de quiénes eran los pobladores del fuerte de San Diego, que de alguna manera pues era una de las pues de la columna vertebral ahí de la sociedad de Acapulco, ¿no? Porque pues estaban ahí todo el año, tenían que estar ahí al pendiente, tenían su sueldo, etcétera. Entonces era muy importante, digamos, una parte muy importante que estamos abarcando en Acapulco. La otra, por supuesto, es la iglesia, y la otra el mercado, ¿no? Son como las instituciones ahí que estamos, ¿no? Claro. El mercado, el brazo, digamos, civil, militar, ¿no? De la ley, ¿no? Entonces eso lo estamos abarcando desde estar en una posición alta, vigilante, toda esta cuestión como medio Foucaultiana, ¿no? Así de la parte del comercio, ¿no? Estamos viendo, y la parte religiosa, que también tenía un papel importante. Había un hospital muy importante ahí en Acapulco para los viajeros que llegaban, las enfermedades tropicales, todo esto. Y sobre todo, pues también el espíritu de la gente. Imagínate, después de 6 meses en alta mar llegas, lo primero que quieres es ir a rezarle a la Virgen y gracias. Llegué. Sí, ¿no? Y pues seguro que hasta la mitad de tus caudales y ya habías prometido todo, ¿no? Diezmo. Entonces, estamos como entre esas diferentes instituciones, ¿no? Vamos a tratar de ir reconstruyendo cómo era la vida de un poblador de Acapulco en estas diferentes pues áreas, ¿no? De divisiones, no sé cómo llamarles. Pues es que también encontraron restos óseos de animales como res, cerdo, borrego, venado, iguana, peces, aves, liebre, esqueletos de peces, conchas. Claro, y ahí eso va a estar muy padre. Ahí se está encargando Salvador Estrada de toda esta parte, poder reconstruir un menú. ¿Cómo sería un menú del fuerte, ¿no? Entonces con el tipo de cuencos cerámicos que estamos encontrando, que más o menos ya tenemos identificados en qué comían los soldados, ¿no? Y qué comían ahí. O sea, comían en este tipo de platos, pero qué comían, ¿no? Y entonces tratar de, a lo mejor eso va a ser un poquito difícil, pero tratar de ver qué tipo de menú, ¿no? Y si había influencias asiáticas o peruanas o qué diablo, a ver qué podemos encontrar, ¿no? Pero bueno, por ahí también estamos trabajando la parte de todos los desechos animales. Antropología física sería eso ya. Ajá, exacto. Están ahí viendo en los laboratorios de qué tipo de cortes tienen, o sea, si estaban cortándolos de tal manera, o los estaban hirviendo, o los estaban asando, entonces, pues para ver qué comía la tropa. ¿Cómo está la interdisciplina ahí? Porque ya estamos hablando de antropología física, arqueología, ¿qué? Biología. Arqueozoología. Arqueozoología. Sí, pues estamos ahí. Malacología, exactamente. Las antropología conchas, física, por supuesto. Entonces sí, el proyecto pues es, ya hoy en día todos los proyectos tienen que ser interdisciplinarios, multidisciplinarios, transdisciplinarios incluso. Sí, ya lo hablan así, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso siempre es más sabor, más datos con los cuales poder hacer finalmente construimos historias, ¿no? Los arqueólogos, ¿no? Entonces, bueno, pues son como más elementos para hacer historias pues más verídicas o más completas o más padres. Y que encontraron un monograma de Fernando VII, por ejemplo. Sí, te digo, esta colección de porcelana va a ser algo increíble. Y entre todas las maravillas que salieron, en particular destaca esta, ¿no? Porque es un pedacito de porcelana blanca y trae pintado en rojo, que es ¿cómo se llama? Sankei. Sankei son 3 colores, ¿no? Entonces, perdón, no es Wukai, 5 colores. Es cuando pintan la. Ya sabes hasta chino tú. Pues bueno, para las clasificaciones se les llama así, ¿no? Tiene 5 colores o esto. Y entonces tiene pintado ahí el monograma de Fernando, que es muy interesante porque es justo este momento en que Morelos está tomando el fuerte, es justo este momento en que está Pepe Botella, el fin del Imperio Español en América, y alguien mandó pedir a Asia una vajilla celebratoria conmemorativa de Fernando VII. Entonces ahí es un margen de unos pocos años en que pudo haber pasado eso. Y ahí tenemos eso representado. Ya te ubica la fecha, claro. Sí, y ahí tenemos eso representado, ¿no?
Entonces, pues imagínate tú, también puede, pues Morelos sitia el fuerte y durante mucho tiempo está la gente allá adentro, todos los pobladores de Acapulco se refugian ahí, ¿no? Ujú. Entonces muchos de estos materiales pues también tienen que ver con eso. Entre los materiales aparecieron juguetes. Uno diría, pues en un fuerte no hay puros hombres y todo es militar. No, pues encontramos ya 2 o 3 juguetes. Familias. Ajá, las familias. Juguetes como, ¿qué juguetes? Juguetes, una cosa increíble de hueso, la cabecita como de un perro tallada en hueso. Ujú. Entonces que se ve que iba pues junto con una parte de textil, ¿no? Que hacía como el cuerpecito algo. Ujú. Cosas así. Entonces también ella te habla que estos espacios no son puramente marciales, militares, etcétera, sino que también hay familias, que también Claro. hay gente viviendo, ¿no? Entonces, Comiendo, habitando. ajá, Sí. entonces ahí esas son las cosas que queremos como matizar y todo, ¿no? Digo, llevamos muy poco tiempo con esto, llevamos cosa de 1 año, pero Sí, ya muy el poco. potencial Ujú. empieza ahí a salir, ¿no? De lo que los materiales nos pueden decir de esta vida cotidiana. Entonces el proyecto pues trata de eso. Y a otro nivel, no solo pues es la parte histórica arqueológica, sino que también a otro nivel el proyecto, así se lo pusimos al consejo, yo creo que también eso por eso no lo aprobaron. Pero también es como incidir en la población actual. O sea, la arqueología no es algo inocente o sea, yo creo que pues, todo el mundo lo ha sabido siempre, ¿no? Pero no es algo inocente que verdaderamente descubre el pasado. La arqueología es también un instrumento del presente. Entonces también era la manera de cómo incidimos en esta sociedad. ¿Cómo incidimos? O sea, cómo usamos nuestras herramientas Ujú. y le damos algo a esta gente diferente a lo que es el día a día de Acapulco, ¿no? Que son pues esa vida que se desarrolla en un puerto turístico con ya millones de gentes que viven ahí y como en una especie de estancamiento económico, etcétera. Entonces, ¿cómo con nuestras herramientas, con nuestro quehacer, podemos aportar algo? Y entonces ahí es, pues, hablándoles de este pasado, ¿no? Como diciéndoles, oye, pues aquí hay un pasado con el cual se pueden identificar si quieren y que les puede dar una perspectiva diferente. Entonces, de alguna manera es como construir una especie de posible identidad a la que la gente puede acceder si gustan, ¿no? Queda muy poco. Sin embargo, creemos que en el imaginario podemos meter, o sea, toda esta historia rica, o sea, en vez de ser, o sea, que ser acapulqueño sea tener ese legado del comercio de ultramar, de las gentes de miles de lugares que llegaron ahí, de toda esa riqueza comercial que pasó por ahí, o sea, que eso también lo tengan ahí presente y no nada más como, pues como una interrogante, ¿no? Pues aquí me tocó nacer y de aquí soy y es el mar y el parachute no, o sea, como esa visión, banano, ¿no? O sea, esa visión, ¿no? Es como dar una alternativa a eso, ¿no? Ujú. Entonces, pues que se sepa, ¿no? Que ahí pasaron los piratas, que ahí hubo pasado Morelos, ¿no? Uno de los grandes héroes nacionales, Sí, ¿no? Que, la toma de Acapulco fue Ajá. importantísima. exacto, entonces es como recordarle a la gente todo eso y entonces que su bagaje sea más rico, ¿no? O sea, que Cultural, históricamente ajá, hablando. cultural, Sí. históricamente, que sea más rico, ¿no? Y que digan, bueno, pues aquí hay platillos que vienen del otro lado del mundo, ¿no? Ya quisieran muchos puertos tener esa historia, ¿no? O sea, todavía por ahí en algunos lugares están vendiendo la tuba o venden las tortas estas de relleno, que el relleno es una receta filipina. Que la tuba se ve mucho en Colima, ¿no? Exactamente, Ajá. se ve mucho, pero pues ahí en Acapulco te la venden también. Ah, también. O sea, sí, o sea, está impregnado todo esto, ¿no? Entonces, bueno, que la gente agarre conciencia de eso y pues yo creo que es una de las maneras a los males de nuestro país, pues la cultura, ¿no? Finalmente. Entonces es como un granito de arena y que estamos tratando también de meter, de aprovechar por lo que hacemos para que tenga también un fin social, ¿no? O sea, algo así. Arte rupestre. Sí, hay mucho. Ahí, ¿Y pues, ustedes Rubén, tienen que ver o no, ahí no. no lo van a incluir? Pero pues Rubén Manzanilla con Talavera fueron los que prácticamente descubrieron muchísimo de eso. Nosotros no lo vamos a meter. Sí queremos algunos trabajos puntuales con Rubén, pero por ya interés
no por el No Pampa, el proyecto. sí, sino por interés, porque por ejemplo algunos son diversos peces, ¿no? Entonces sería como tratar de ver por qué esos peces en particular, qué tipo de, pues no sé, de cuestión puede haber detrás de eso, ¿no? Si es una cuestión de que estos peces se manifiestan en cierta época del año o son comestibles o a ver, buscarle ahí maneras de interpretar por qué hicieron eso, pero no tiene en realidad que ver con el Pampa. Eso, Rubén ahí sí es el que se la sabe todo eso. Pues ahorita te digo, tuvimos nuestra primera temporada. Para nuestra primera temporada, pues también parte de todo lo que queremos hacer es también aprovechar lo que hacemos para difundir la cultura y también para ¿cómo te puedo decir? Capacitar gente. Entonces invitamos alumnos de la Universidad de Zacatecas que nos hicieron favor de venir y pues, se la pasaron increíble aparte, porque muchos nunca ni habían visto el mar, entonces los llevamos, se metieron al mar, no, se la pasaron increíble y trabajaron durísimo. Entonces también con eso pues cumplimos como ese objetivo de que el proyecto pues forme gente, ¿no? Sí. Dentro de la profesión. Estudiantes de Zacatecas de antropología, de arqueología. De arqueología, sí. Entonces vinieron ¿qué 9, algo así? Ajá, eran 10 con la 10. con la maestra Puga. Y bueno, pues gente de primer nivel, realmente dejaron ahí el alma. Entonces estuvimos trabajando ahí, Mariana Piña, Salvador Estrada, Rubén Manzanilla, servidor, y pues con la buena fortuna de que justo antes de llegar empezaron las obras de una zanja al lado de la catedral. Fonatur estaba construyendo unos ductos de agua potable y un personaje, de veras un personaje, un tipo que se dedicaba a ser stripper en Acapulco, imagínate tú. Pero el cuate, pues bien abusado, iba con su hija y que ve las porcelanas y que se las lleva a Víctor Hugo Jasso. Y le dice, mira lo que está apareciendo en la zanja. Y mi maestro, pues ya nos dice Víctor Hugo, vénganse porque está esto. Sí, pues ya vamos el lunes. Otro basurero ahí. Otro basurero. Pero más grande todavía, ¿no? Y no, bueno, pues empezó a salir ahí, 3-4 mil tiestos de porcelana, todavía no los contabilizamos, un montón de diferentes variedades, estilos. Entonces, esta cosa del catálogo que te comentaba, pues ahorita ya verdaderamente sí se está conformando de manera impresionante. Y en algún momento pues desembocará en una publicación, etcétera, pero bueno, ahorita está en proceso de estudio. Que lo más valioso es siglo XVI a XIX. Pues todo por igual, o sea, aquí el chiste es ver bueno, varias cosas, ¿no? Una, primero hacer la catalogación, todo, y ver si todo es de una época, si hay de diferentes épocas, porque hay varias calles donde se está trabajando. Entonces, pues ver que aprovechar. Sí, hay que aprovechar ahorita. Y de hecho, digo, no lo debería decir, pero les prometimos a los albañiles que si nos juntaban las porcelanas, les íbamos a regalar Coca-Colas. Está súper mal que lo diga, pero... Así es el trueque. Pero no, entonces no sabes las ganas que le están echando. Y entonces nos están avisando, no, pues que ya salió acá, que ya salió acá, que ya salió acá. Y bueno, pues está esto increíble. Pero te decía, entonces es tratar de ver si está repartido por épocas, porque esto nos va a hablar de justo este lugar donde salían los fardos del buque, ¿no? de la nao, y donde se ponían en tierra, se abrían para hacer pues todos los pagos de impuestos y todas estas cosas, el comercio, y pues ver lo que se rompía, pues tirarlo por allí, etcétera. Entonces ver esta zona del mercado, ¿no? O sea, allá arriba estamos trabajando la zona del fuerte, lo militar, lo marcial, la ley. Acá abajo es los comercios, los intercambios, tanto para Asia como para el interior. Entonces, bueno, pues tratar de dilucidar esta zona que corresponde pues al mercado donde se hacía la feria de Acapulco, que era cuando llegaba el galeón, llegaban los comerciantes de México y pues a comprar los productos, ¿no? Oye, me platicabas antes de iniciar esta conversación sobre una historieta que pensaban sacar. Es correcto, sí. Me interesa mucho eso. Sí, mira, pues ya está hecha. Esta historieta la está haciendo un buen amigo que es los que hacen el Chanoc. Ajá. La familia Mora. Entonces, la familia Mora que hacían el Chanoc y que hicieron ya un cómic que hicimos sobre el Nevado Toluca, que se repartió en todas las escuelas alrededor del Nevado. Están haciendo este cómic de 40 páginas
y que se llama Caleto y sus aventuras en Acapulco, ¿no? Caleto, sí. Muy bonito. Entonces, nombre. Caleto es un chamaco de ahí de Caleta, que se dedica pues a mover la panza a los turistas y en fin, ahí a sacar lo que pueda, ¿no? Pero en una de esas se encuentra con un arqueólogo y empiezan a tener un diálogo. El arqueólogo le empieza a contar la historia de Acapulco y el niño se empieza a interesar. Conforme se interesa, el niño se va involucrando, o sea, a nivel historieta en el cómic. Él se ve ya pues con el traje de pirata y se ve con el traje de Morelos y empieza ahí como a meterse a la historia, ¿no? Uh-huh. Y empezamos ahí a contar la historia del fuerte a través de Caleto. Y pues esto lo vamos a regalar en las secundarias en Acapulco, es la idea. Y también nuestro patrocinador, que en este caso para la impresión va a ser Estrella de Oro, la línea de camiones, también lo va a repartir a los usuarios. Ah, qué buena idea. Entonces pues, imagínate, se va a distribuir súper bien. Estamos pensando hacer 5,000 de estos en un inicio para regalar. Y bueno, es parte de esta cuestión de llevarle la cultura, o sea, no nada más quedarnos al nivel de reporte arqueológico, de difusión científica, sino también de difusión para todo público, ¿no? Entonces, hemos encontrado que es un medio padrísimo de difundir los trabajos arqueológicos. En el Nevado de Toluca, ¿cómo les fue con la historieta? No, muy bien, porque así te lo comento, antropólogos en la zona nos dijeron, oye, no, sí hubo un impacto visible el que hayan hecho todo esto. O sea, la gente empezó a volver a subir, a retomar las historias de los abuelos. O sea, como que sí tuvo un impacto real, ¿no? Y aparte porque fue a nivel local, o sea, no fue como difusión acá en la Ciudad de México, no, sino fue ahí directamente en el volcán, y en este caso va a ser directamente ahí en las escuelas del Acapulco Viejo, ¿no? Y atender a esa gente, pues jóvenes inquietos que seguramente pues estén pensando en el internet y en los cantantes de moda y todo eso. Bueno, pues llevarles este cachito de a ver si les interesa, ¿no? Ya les haré llegar una copia cuando esté impreso, sí. Hoy nos queda ya muy poco tiempo, así como creo que 2 o 3 minutos. Oye, no, pues fue rapidísimo. No hemos hablado de tecnologías y otras cosas, pero ¿cuánto tiempo calculas que va a durar este proyecto? Apenas están empezando, es difícil hacer pronósticos ahorita. Sí, no, este proyecto pues esperemos que sea a largo plazo, o sea, porque hay mucho que hacer. Bueno, ya llevan mucho con los antecedentes que platicaste. Con los antecedentes, sí, pero en Acapulco el Pampa en llevamos específico, un año. Entonces esperamos que dure por lo menos unos 10 años, ¿no? Pero bueno, finalmente hay tanto que hacer, que pues a ver, durará lo que tenga que durar, pero hay mucho que hacer. Y estaremos yendo un par de veces al año y estaremos haciendo muchas cosas. Ahorita queremos pasar radar de penetración para localizar el fuerte anterior al sismo que derrumbó en el siglo XVIII, que derrumbó el fuerte construido en 1614, para llegar a esos materiales atrapados de anteriores al siglo, a mediados del siglo XVIII. 1770 y algo. 1776 sí. Fue entonces pensamos hacer eso. Ya estuvimos buceando en el pozo del fuerte, estuvimos haciendo el levantamiento ahí de cómo está la cosa, no encontramos gran cosa, y también pues ya empecé a trabajar en agua, que era como íbamos a entrarle en un principio, ¿no? En la bahía, estar excavando bajo el agua y tratar de encontrar más evidencias de estos de este comercio, que en este caso lo del 19 es muy importante, porque uno dice, no, pues una vez que se acabó el galeón, se acabó Acapulco. No es cierto, en el siglo XIX pasaban barcos y barcos por ahí. Entonces también esa es otra historia muy importante, ¿no? Cómo cambia todo las dinámicas de navegación en el siglo XIX, y Acapulco sigue siendo muy importante, aunque hay puertos como Mazatlán que despegan, Salina Cruz, etcétera. Bueno, eso ya en el 20 más. Pero Acapulco sigue teniendo un lugar importante, ¿no? Es que sí, nos quedamos como que Acapulco es María Bonita y de ahí para adelante el turismo y pero no, sí, hubo una historia muy importante, muy bonita, y esa es la que queremos rescatar y poder contar. Para la gente que quiera saber un poco más sobre este tema, alguna bibliografía o links, páginas, fuentes. Pues mira, así para el tema de la porcelana hay uno fantástico que es Kuwayama, que es las cerámicas chinas en el México colonial. Ese es un gran libro para acercarse al tema de la Kuwayama. Kuwayama aunque es como japonés, pero es gringo porque es del Museo de Los Ángeles, pero
trata sobre China, ¿no? Pero sí, creo que es Francis Fukuyama. Ese sería muy buen libro. Y luego está el de Rinaldi, sobre la porcelana crack, que es la porcelana de exportación, que es la que estamos encontrando básicamente en Acapulco. Entonces esos dos serían muy buenos libros. Y para el tema del Galeón de Manila, pues está el clásico de Schurz, el Galeón de Manila, que es de los años 20, pero sigue siendo una referencia después de 100 años. Está el de Rafael Bernal, que es fantástico, ¿no? ¿Qué se llama? México en Filipinas. Filipinas en México, ya me dice bolas. Pero qué pluma aparte de la Rafael Bernal, y qué grato libro. Y qué otro libro podría ser interesante. Pues yo creo que con eso ahí ya hay un buen panorama del tema. Y próximamente pues el Caleto y sus aventuras en Acapulco. Muy bien, se esté pendiente, no se lo pierda próximamente. Sí. Pues quisiera hablar mucho más contigo sobre este tema, pero el tiempo es implacable con nosotros. Te agradezco mucho tu participación, gracias, tu plática, tu motivación. Vienes a motivarnos, ¿no? Así, para seguir investigando sobre este tema. Bien, pues a nombre de Radio INA damos por terminada esta emisión, que fue posible gracias a la generosa participación del doctor Roberto Junco Sánchez, investigador de la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con quien conversamos sobre este PAMPA, proyecto de arqueología marítima del puerto de Acapulco. Muchas gracias. No, de verdad, un honor. Bien. Gracias. Gracias a nuestros ciberescuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Es una realización de la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio, a cargo de Gabriela Marentes. Producción, Eva Aníbaldo Morales. Controles técnicos y edición, Joel Cuautle. Conducción, Juan Stack. Gracias, hasta pronto.